Antes de comenzar a narrar esta historia, me gustaría hacerte una pregunta, querido internauta. ¿Te gusta el campo? ¿Te llama la atención la vida rústica? ¿Te gustaría vivir alejado de todo? Y no me refiero a vivir en el campo con las comodidades de la ciudad, para nada. Me refiero a vivir realmente solo en el campo, alejado de todo rastro de la ciudad, donde tu vecino más cercano estaría a kilómetros y kilómetros. Si aún así, con todo lo que te he dicho, tu respuesta sigue siendo afirmativa, tal vez pueda cambiar con la siguiente historia, que según cuenta la leyenda, fue real. Todo lo acontecido en esta horrible historia se sabe por el encuentro de una carta en una casa abandonada de un campesino. Digo abandonada, puesto que en el momento en el que la persona que encontró la carta no encontró rastro alguno de la persona a la que pertenecía. Si esto fue real o fue solo el resultado de una broma bien elaborada, quedará a tu juicio. La historia es la siguiente. Como mencioné anteriormente, todo esto ocurre en territorio rural, en una granja alejada de hospitales y negocios cercanos. El campesino, todas las tardes, juntaba sus pacas de heno cerca del establo de los caballos. Realizaba todas sus labores de trabajo y finalmente creaba más pacas de heno. Después de ello, las apilaba ordenadamente para poder realizar lo mismo al día siguiente, y así sucesivamente durante toda la vida que llevaba siendo granjero. Pero un día se llevó un susto tremendo al ver que sus pacas de heno no estaban. Se extrañó mucho por este suceso, pero no se demoró tanto en darse cuenta de que sus pacas de heno no habían sido robadas. Estaban aún en la granja, pero estaban desperdigadas por todo su territorio. Esto ya le había molestado mucho. Era obvio, o él lo pensó así, de que tenía que ser una broma de mal gusto por parte de algunos chiquillos adolescentes malcriados que, al no tener nada mejor que hacer, aprovecharon de que es muy difícil conocer a los demás en este territorio. La broma les saldría muy fácil de hacer. El granjero, sin más remedio, tuvo que volver a tomar todas sus pacas y volver a colocarlas donde estaban. Al día siguiente, su sorpresa fue mayor, ya que una vez más, y sin haberse dado cuenta, las pacas estaban otra vez dispersas por toda la granja. Esta vez, con una separación mayor. El enojo fue tremendo. Pensó que si llegase a saber quiénes eran los responsables, los castigaría severamente al estar invadiendo su propiedad y haciéndolo trabajar el doble. Otra vez tuvo que hacer el esfuerzo de volver a poner las pacas de heno. Esta vez, para prevenir que no volviesen a realizarle la broma, puso las pacas de heno dentro del establo. De esta manera, pensó que los jóvenes no serían tan irresponsables y llegar a romper el candado con tal de seguir con la broma. Al caer la noche, se preparó un vaso de leche, como lo hacía cada noche. Se bañó y luego se fue a la cama. Pero esta noche, de forma extraña, se despertó en la madrugada. Un granjero tiene su reloj biológico bien controlado. Se levanta cada día temprano, pero esta vez era aún más de madrugada. No era la hora a la que él normalmente se despertaba, y él lo sabía. Esto le causó mucho temor.
pero tal vez pensó que podría ser una corazonada, de que tal vez era el momento de que saliera a ver al establo y podría pillar a los bromistas afuera en caso de que estuvieran allí. Así que se levantó rápidamente, se colocó la ropa y tomó su escopeta. Abrió la puerta de su casa y no logró ver nada a lo lejos. Se dirigió rápidamente al establo, pero lamentablemente no le gustó para nada lo que allí encontró. El candado estaba roto. Los caballos relinchaban del susto, estaban muy inquietos y lo más terrible, uno de ellos estaba muerto en el piso, en una mezcla de sangre y paja. El terror dentro de él era brutal. Pónganse en el lugar de él, estando solo, sin nadie a quien poder recurrir. Pero esto no sería todo. Al salir del establo, las pacas de heno nuevamente estaban dispersas por toda su propiedad. Esta vez estaban al límite de su territorio, con un mayor margen de separación. El pobre hombre abandonó todo coraje que tenía como hombre rudo de granja y no temió en contar en la carta que casi comenzó a llorar del miedo. Se fue rápidamente a su casa y comenzó a pensar de qué diablos era lo que estaba pasando. Esto ya no era una broma, era algo más. Pero lo que sí sabía es que fuese lo que fuese que estaba haciendo todo esto, no le gustaba para nada que deshiciera el trabajo. El pobre campesino decidió quedarse en su casa. Temía por su vida y le hubiese encantado correr por ayuda, pero no podía. Tener que dejar a sus animales, a su propiedad, lo dejaría en la ruina. Ni siquiera un teléfono tenía. Así que tuvo que quedarse toda la noche, escopeta en mano, al lado de una taza de café. Habían sido años que no se quedaba despierto hasta tan tarde. No había farolas, la oscuridad era total y solo la luz de la luna lo acompañaba. Pasaban las horas y su miedo incrementaba cada vez más. 2, 3 de la madrugada, hasta que por fin logró descubrir el autor de todo esto. Salió de su casa y vio algo increíble. Era una criatura. La describe como una especie de mantis gigante, de largas patas, una monstruosidad enorme. El granjero quedó petrificado ante tal cosa. El miedo esta vez le ganó y se metió en su casa llorando. Pero el miedo era tan grande en él que al cerrar la puerta de un golpe tan fuerte, lo más seguro era que la cosa que estaba allí afuera lo escuchó y venía detrás de él. Pero no. Afortunadamente para él, el monstruo seguía afuera, pero no fue a por él. El granjero miraba por la ventana tratando de hacer su mejor esfuerzo para poder reconocer más detalles en la criatura. Era algo horrendo y huesudo. Todos sus huesos estaban a la vista. La criatura volvió a colocar las pacas de heno en los límites de la propiedad y se dirigió hacia el establo.
Los pobres caballos gemían del susto. Retiró más pacas de heno y las dispuso nuevamente en los límites de la granja. A la mañana siguiente, una vez que ya había amanecido, el granjero reunió el coraje para salir de su casa. Pero el miedo persistía. Sabía que la criatura lo estaba observando desde los matorrales. Por piedad, dejó libres a sus animales, dejando que todos ellos huyeran de la granja. Pero sabía, en el fondo, que él no podría hacer lo mismo. La criatura no lo dejaría hacerlo. Se había convertido en la mascota de algo horroroso. La carta termina diciendo lo siguiente: se me acaban las provisiones. El horror que siento es tan terrible que he pensado hasta en acabar con mi vida. Pero no puedo hacerlo. Oh Dios, ¿qué es lo que hice para que me hicieras esto? Pero ya no puedo soportar todo esto. Voy a intentar escapar. Trataré de correr todo lo que pueda. Por favor, Dios, ayúdame. Nunca más se supo de la vida de este pobre granjero. Uno de los mayores miedos que podemos experimentar como personas es el temor a un examen, especialmente cuando todo depende de ello. Muchos estudiantes hemos tenido que enfrentarnos a este tipo de situaciones. Es algo inevitable, pero es lo que debemos superar si queremos alcanzar nuestros objetivos. El joven protagonista de la siguiente historia estaba pasando por esto. Su miedo al examen era tan intenso que le quitaba el sueño por las noches. Solo tenía una alternativa que le permitiría dormir tranquilo: estudiar hasta que sus ojos ardieran. Es por eso que el día antes de la prueba decidió que estaría desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche estudiando. De esta manera se sentiría preparado para su examen. Era una fría noche de invierno, pero cuando digo frío, me refiero a un frío radical, extremo y doloroso, bajo cero, que incluso podría llegar a penetrar en los huesos. La gente caminaba por las calles llenas de nieve, con grandes cantidades de abrigos puestos, pero aún así el frío se podía sentir, todos expulsando grandes cantidades de vapor cada vez que respiraban. Sin embargo, esto no impidió que el joven cumpliera su misión, ya que estaba decidido a ir a la biblioteca de la universidad, la cual estaba abierta las 24 horas del día. Así que fue hasta la biblioteca, se compró un buen vaso de café expreso y se sentó a estudiar. Pasaban las horas
y él estudiaba y estudiaba, mientras de reojo observaba cómo la gente comenzaba a despedirse y se iban a sus hogares, hasta que solo quedaba él, la encargada de la biblioteca y la auxiliar de aseo. Él continuaba estudiando hasta que ya no pudo más, pero su misión estaba cumplida e incluso la superó con creces, ya que se quedó horas más de lo que tenía planeado. Eran las 2 de la madrugada, pero esto hizo que se sintiera totalmente preparado. Tomó sus libros y, como era un estudiante muy responsable, los dejó donde correspondían. Se despidió de la encargada y de la señora del aseo y va hasta la puerta. Al abrirla, un viento frío lo recibe, el frío extremo, pero que tuvo que aguantarlo. Tenía 2 alternativas. Podía tomar el camino largo, que implicaba recorrer todo el campus universitario para llegar hasta su habitación, o tomar un pequeño atajo que tenía a la derecha de la biblioteca, una calle de tierra cubierta por árboles y poco iluminada, pero reduciría mucho el tiempo de llegada. Estaba muy cansado, así que la opción fue obvia: tomar el camino corto. Comenzó a caminar, y en el silencio de la noche solo lograba escuchar sus propios pasos. Todo iba normal hasta que, al levantar la mirada, vio a lo lejos del camino la silueta de un hombre. No era un hombre caminando, sino alguien que estaba parado en medio de la calle, mirando hacia el frente. El joven quedó extrañado y, aunque le dio un poco de temor, su cansancio le ganó y siguió caminando. Se acercaba cada vez más al hombre misterioso. Al haber tan poca luz, no lograba verle nada al hombre, hasta que simplemente lo pasó, y mirándolo de reojo, solo logró verle los labios. Aceleró el paso, y cuando pensó que todo había quedado atrás, escuchó pasos detrás de él. Pasos que iban a su misma velocidad. Mira hacia atrás y se da cuenta de que el hombre misterioso lo estaba siguiendo. Pero en el momento en que lo observó, el hombre se detuvo. El joven se asustó y comenzó a caminar aún más rápido. El frío seguía penetrando su cuerpo y al respirar más fuerte, más vapor salía de su boca. Nuevamente se gira y el hombre estaba ahora más cerca. El joven, al sentir la presencia del hombre detrás de él, siente un escalofrío recorriendo su espalda. No obstante, tratando de sobreponerse a su miedo, decide enfrentarlo. Gira bruscamente y, con todo el coraje que pudo reunir, le grita a todo pulmón que lo dejase en paz,
acompañando sus palabras con gestos amenazantes para intentar infundirle temor. El hombre se detuvo nuevamente, como si solo caminara cuando lo veían. Sin embargo, el hombre simplemente lo miró en silencio. El joven, incapaz de permanecer en el mismo lugar, comienza a retroceder lentamente, manteniendo fija su mirada en el hombre misterioso. Para su sorpresa, el hombre comenzó a imitar sus movimientos, retrocediendo al mismo ritmo que él. Esto aumentó la sensación de inquietud en el joven, quien decide acelerar el paso. Pero, al hacerlo, notó que los pasos detrás de él se volvían más rápidos también, lo que le hizo comprender que el hombre misterioso estaba decidido a seguirlo. El joven continúa corriendo y corriendo y corriendo a toda velocidad, con el hombre misterioso persiguiéndole de manera extraña, como si sus extremidades estuvieran deformadas. Corrió sin detenerse, dejando atrás sus huellas en la nieve, hasta que finalmente logra salir de ese maldito atajo y se da cuenta de que el hombre misterioso había desaparecido en la oscuridad de la noche. Jamás, nunca más volvió a tomar ese atajo. El joven al día siguiente ya no pensaba en ningún otro examen. Ya sus temores eran distintos. Pero dentro de sus pensamientos, mientras él reflexionaba en torno a lo que le había sucedido, un recuerdo le vino a la mente. En esa fría noche, el misterioso hombre que lo perseguía no exhalaba ningún vapor por la boca. Es decir, el misterioso sujeto no respiraba. En un hostal tranquilo, que era como un oasis de calma cercano al tumultuoso campus universitario, dos jóvenes amigas compartían una habitación. Aquel espacio había sido testigo de incontables risas, confidencias y momentos de complicidad entre ellas. Aunque sus personalidades eran tan opuestas como el día y la noche, habían tejido una relación única y especial. Una de ellas dedicada por completo a sus estudios, se sumergía en los libros y apuntes con una dedicación envidiable, mientras que la otra, despreocupada y llena de energía, buscaba la aventura y la diversión en cada oportunidad que se presentaba. La llegada de la noche anunciaba una fiesta universitaria llena
de promesas, de alegría y camaradería. Y la joven, más festiva, estaba ansiosa por llevar a su compañera a disfrutar de la efervescencia juvenil. Sin embargo, la estudiante aplicada, inmersa en la preparación para un examen próximo, resistía con firmeza las tentaciones nocturnas, aferrada a sus deberes académicos como un faro en medio de la oscuridad. Con el corazón lleno de emoción, la joven más festiva se aventuró sola hacia la fiesta, dejando atrás a su amiga inmersa en sus estudios. Al regresar, las sombras de la noche envolvían el hostal, y la joven, a pesar de que tropezaba con todo, decidió no encender la luz para no perturbar el sueño de su compañera estudiosa. Aunque, sin embargo, percibió algunos sonidos extraños, pero como no la saludaba, se los atribuyó a su amiga, que solo debiese haber estado durmiendo, y optó por dejarla descansar. Al otro día, cuando los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente por las ventanas, la joven, festiva, se dirigió hacia la habitación de su amiga, con la esperanza de compartirle todos los recuerdos de la fiesta de la noche anterior. Sin embargo, lo que encontró fue una escena aterradora que heló su sangre y nubló su mente con el horror más profundo. El cuerpo mutilado de su amiga yacía en el suelo, y en la pared, trazado con letras rojas y densas de la sangre de su amiga, había un mensaje inquietante que desafiaba su cordura. ¿No te alegras de no haber encendido la luz? La siguiente historia transcurre en una pequeña casa de un barrio de clase media en los Estados Unidos. La madre, una mujer de unos 40 años llamada Sara, se encontraba en la cocina preparando la cena para toda su familia. Cortaba las verduras, la carne, preparaba toda su comida con mucho amor, puesto que se consideraba una mujer muy feliz y afortunada. Mientras cocinaba,
por la ventana, miraba a sus 2 pequeños hijos jugueteando en el barro del patio. Eran 2 niños muy pequeños. El niño de tan solo 5 añitos y su hermanita más grande de 6 años. Sara termina la comida, la cual era el plato preferido de sus hijos. Así que, con mucho entusiasmo, los llama. Niños, a cenar. Pero por favor, límpiense los zapatos antes de entrar. No quiero tener que volver a limpiar la alfombra nuevamente. La cena estaba lista, así que toda la familia se encontraba sentada en la mesa. Sara, por supuesto, sus 2 pequeños niños y su esposo Bill, un hombre de su misma edad, 40 años. Pero al contrario de su esposa, este hombre era muy serio y de muy mal humor. Y este día no era la excepción. Estaba con una cara larga y muy fría, comiendo en silencio. Sara, sin prestarle atención a la mala cara de su esposo, le pregunta a su hijita: Amor, esto me lo contó un pajarito. ¿Es cierto que el día de hoy pudiste correr 100 metros sin cansarte? Te felicito mucho, mi amor. Con tu padre estamos orgullosos de tus logros. En el rostro de la niña se forma una gran sonrisa, provocada por las dulces palabras de su madre. Pero su carita se transforma en pena al ver que su padre no estaba para nada alegre por lo que había escuchado, como si no le importase lo que pasaba con su hija. El padre continuó comiendo en silencio, todavía de mal humor. Sara, al ver la carita de pena de su hija, exclama: No te preocupes, amor. Cuéntame, por favor, ¿cómo pudiste lograr semejante hazaña? La niña justo iba a contestarle a su madre, pero es interrumpida por su padre, quien se levanta bruscamente, corre la silla, toma su plato de comida y se va a comer al living. Sara le dice a su niña: No te preocupes, mi amor. De seguro tu papi tuvo un mal día en el trabajo. Es por eso que está así. La cena termina y Sara se va hasta la cocina a lavar los platos. Y como es de costumbre, su esposo se acerca a ella para ayudarla, pero aún continúa de mal humor. Su esposo la toca por la espalda delicadamente, la mira a los ojos
y le dice: «Amor, esto debe terminar. Es hora de que veas a un psiquiatra. Esto cada día se está saliendo más de control». Sara le responde muy seriamente: «¿Cómo que a un psiquiatra?». Él le responde nuevamente: «Actuar como si los niños estuviesen vivos no los devolverá a la vida». Sara responde: «Claro que sí. Ellos volvieron. Ellos están aquí. ¿O es que acaso no te das cuenta de que cada mañana la alfombra de la casa está sucia con el barro de sus pisadas?». En la ciudad mexicana de San Luis Potosí existe una callejuela situada en un barrio antiguo del centro histórico, conocida como el Callejón de las Manitas. Este angosto y sombrío lugar ha sido testigo de numerosos sustos y leyendas aterradoras que han perdurado a lo largo del tiempo. La razón de esto yace en la macabra historia que envuelve este pintoresco rincón, una historia que aún hoy resuena en las mentes de los habitantes locales. Todo comenzó en 1780, durante los primeros años de la época colonial. En aquel entonces, un sacerdote llegó a la capital potosina y se instaló en una modesta casa cuya ventana daba justo al callejón. Este párroco, con una devoción inquebrantable, asumió la tarea de impartir clases en una escuela para niños desfavorecidos, ganándose rápidamente el respeto y el cariño de la comunidad. El sacerdote era un hombre de gran piedad y generosidad. Aunque no poseía mucho, lo poco que ganaba como profesor lo destinaba a comprar alimentos y medicinas para los más necesitados, o a dar pequeños obsequios a sus estudiantes. Su bondad y altruismo lo convirtieron en una figura querida y respetada entre los vecinos y los niños que educaba. Una tarde, el sacerdote salió a dar un paseo por la ciudad. Al caer la noche, regresaba a su hogar cuando se encontró con un asaltante que intentó robarlo. Al descubrir que el sacerdote no llevaba nada de valor, el ladrón, lleno de ira y cobardía, lo apuñaló brutalmente, dejando que el religioso muriera desangrado en el callejón. La trágica pérdida del sacerdote fue un golpe devastador para todos sus conocidos. La comunidad quedó sumida en el dolor y la indignación. Las autoridades lograron capturar al asesino y, bajo la presión
de una enfurecida multitud que clamaba justicia, decidieron castigarlo de manera ejemplar. Le cortaron las manos y, en un acto de advertencia y escarmiento, las colgaron con una cuerda de la ventana de la casa del sacerdote en pleno callejón. El mensaje era claro: todo crimen tendría su merecido castigo. A partir de entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas en el callejón. Los vecinos reportaban escuchar golpes en la ventana y en las paredes durante la noche. Algunos incluso juraban haber visto las horribles manos moverse y hacer gestos amenazantes. El miedo se apoderó de quienes se atrevían a pasar por allí después del anochecer. Preocupados por los continuos reportes, los gendarmes decidieron descolgar las manos, pensando que ya era suficiente castigo. Sin embargo, para su asombro y horror, las manos reaparecieron colgadas en el mismo lugar al día siguiente. Inicialmente, pensaron que algún bromista estaba jugando con ellos, pero a pesar de intensificar la vigilancia, nunca encontraron a nadie que se adentrara en el callejón para realizar tales actos. Parecía que las manos tenían vida propia, moviéndose por voluntad propia, sembrando terror entre los vecinos y las autoridades. Finalmente, tomaron la única decisión sensata en una situación tan espeluznante: incinerar las manos. Con ello, aparentemente, el problema quedó resuelto. A pesar de todo, se dice que hoy en día, si alguien pasa por el callejón a altas horas de la noche, podrá ver la silueta fantasmal de unas manos espectrales colgando de la ventana y el espectro de un hombre vestido con sotana que dobla la esquina y se desvanece en la oscuridad. La leyenda del Callejón de las Manitas continúa viva, recordándonos que hay historias que nunca mueren, especialmente aquellas nacidas del dolor y la injusticia.